Bueno, estamos hoy reunidos para firmar un acuerdo de colaboración entre la Fundación Cultura de Paz y la Fundación Anastasio de Gracia Fittel. Este protocolo o convenio de colaboración lo impulsan las dos entidades en interés de alentar un proceso positivo y dinámico que promueva la conciliación y el diálogo como vía de solución de los conflictos, así como la necesidad de paliar las asimetrías de orden social, político, científico y cultural que aún subsisten, garantizando la convivencia pacífica. En definitiva, lo que estamos intentando con este acuerdo es generar alternativas desde ambas fundaciones, proyectos y actuaciones en común que vayan un poco en la línea de fomentar el diálogo, de fomentar los compromisos sociales y de interactuar entre ambas fundaciones para conseguir estos objetivos. Intercambiaremos información, elaboraremos documentos conjuntos, organizaremos eventos y actuaciones desde la independencia de ambas organizaciones, pero buscando estrategias comunes que nos permitan trasladar a la sociedad aspectos positivos en las materias que ambas fundaciones quieren realizar, y por lo tanto por eso están aquí hoy los presidentes de ambas fundaciones para firmar este convenio y que luego ellos desde su perspectiva puedan comentar las cuestiones que crean más oportunas. Yo únicamente ratificar lo que acabas de mencionar. Creo que estamos en un momento especialmente oportuno para que esta gran transición que venimos preconizando, que es finalmente una transición que permita que la democracia sea menos vulnerable, sea menos frágil que en la actualidad. Y esto es lo que precisamente cuando preconizamos el paso de una cultura actual, que es una cultura de violencia, una cultura basada en el poder, basada en la fuerza, basada en que si quieres la paz prepara la guerra, basada en unos gastos militares absolutamente desorbitados, 4.000 millones de dólares al día en armas y gastos militares, yo no me canso de decirlo, al tiempo que mueren de hambre. O sea, hay que reconocer que estamos siempre hablando de Occidente, y Occidente representa, pues no llega al 20% de la humanidad, pero el otro 80% de la humanidad está fuera de este barrio próspero del mundo. Y por esto, ya hace muchos años, que pensamos que era necesario, de un lado, hacer que se hiciera realidad la primera frase de la Carta de las Naciones Unidas, que dice: nosotros los pueblos. Fíjate que aquella gente pensó que aquella situación terrible después de la Segunda Gran Guerra solo la podían arreglar los pueblos. No era una cuestión de gobiernos o de estados, nosotros los pueblos. ¿Y quién representa a los pueblos? En un sistema realmente democrático tienen que ser aquellos no solo que de vez en cuando cuentan al pueblo, sino aquellos que tienen al pueblo en cuenta de manera permanente. Y esto yo creo que es hoy más necesario que nunca, el volver a estos principios democráticos que establece de una manera tan clara la Constitución de la UNESCO, la justicia social, la libertad, la igualdad en dignidad de todos los seres humanos sin excepción, y la solidaridad intelectual y moral. La solidaridad, tenemos que ser solidarios. Finalmente, y esto yo siempre recuerdo, lo decía mi padre, decía: la democracia se basa en repartir bien, se basa en compartir, y lo que no puede ser es que vayamos creando cada vez más asimetrías entre distintos países. Y hay que reconocer que hoy estamos al final de un proceso, es una crisis, se habla de crisis financiera, no, es una crisis sistémica. Ha habido un momento en el momento en que hay el desboronamiento de un sistema, el sistema soviético, que basado en la igualdad se había olvidado de la libertad, entonces hay ambiciones hegemónicas, y el señor Reagan y la señora Thatcher establecen un sistema que margina a las Naciones Unidas y dicen: ahora, a partir de ahora aquí mandamos solo 6 u 8 o 7 países, ahora 20, tanto me da. No puede ser que 20 países ricos manden sobre 196 países.
pero es que al mismo tiempo dicen, y todo eso de la justicia social y los valores, todo esto, a partir de ahora solo los valores bursátiles, porque son los únicos, y la prima de riesgo y todo esto. Bueno, tenemos que cambiar, y para eso hay una base conceptual muy elaborada, que lo que permite es precisamente una educación a la democracia. Una educación no de los niños, porque enseguida se piensa, a ver, los niños, no, una educación empezando por los que representan los pueblos, una educación de los parlamentarios, que a partir de ahora sepan realmente que su misión es la de dar soluciones a los gravísimos problemas actuales, y que todo eso no se hace siguiendo las pautas de uno o dos países en el caso de Europa, sino que se hace realmente aportando el conocimiento y la voluntad de todos los ciudadanos. En una palabra, pasar de la fuerza a la palabra, pasar de la fuerza a la discusión, al planteamiento democrático, yo creo que es absolutamente hoy no solo necesario sino apremiante. Yo quisiera que con este acuerdo de ambas fundaciones, de la Fundación Anastasio de Gracia y Fitel y de la Fundación Cultura de Paz, pudiéramos fomentar algunos programas que nos condujeran a esta nueva etapa. Yo creo que es una nueva era la que se avecina, en la que también podamos utilizar más los sistemas de comunicación no presencial, que nos permitan contrarrestar esta inmensa fuerza que tienen unos medios de comunicación que normalmente son la voz de su amo, que normalmente no describen fidedignamente lo que sucede, que no critican nada. ¿Por qué? Pues porque pertenecen a aquellos que subvencionan sus ediciones o sus canales de televisión, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que cambiar, muchas cosas que cambiar. Yo creo que tenemos que pensar en que es necesario el que nadie nos puede decir que somos realistas, porque si somos realistas no hacemos nunca nada. El que reconoce la realidad y la acepta nunca cambia nada. Nosotros podemos cambiar, contribuir a este cambio. Yo creo que es hoy una necesidad, y es por lo que hoy estoy aquí hoy muy satisfecho de firmar este acuerdo con vosotros. Bueno, muchas gracias, Federico. Lo cierto es que yo también estoy muy satisfecho de que finalmente hayamos hecho este acuerdo entre las dos fundaciones. Es muy conocida la labor que venís haciendo desde hace mucho tiempo en Cultura de Paz. Nosotros más modestamente estamos en aquellos aspectos que tienen una cierta raíz cultural, social, pero siempre relacionado de alguna manera con nuestro entorno, con lo más inmediato, con la situación de los más débiles en general, ¿no? Y claro, si analizamos profundamente lo que has dicho, lo que estáis haciendo y lo que nosotros hacemos, la verdad que combina muy bien, porque estamos en un momento muy difícil, muy difícil. Yo no sé si estamos al final de un ciclo, no sé lo que nos depara el futuro, no soy futurólogo y no me atrevo a hacer un juicio de valor. Pero si analizamos lo que está pasando en los pueblos, lo que está pasando con los gobiernos, lo que está pasando en la Unión Europea, en el mundo, en este mundo tan globalizado, para algunas cosas, para otras todo lo contrario. Yo no estoy en contra de la globalización cuando es positiva, lo que estoy en contra es de la globalización cuando es para perjudicar los intereses de los ciudadanos y de los trabajadores en particular. Por tanto, yo creo que más que nunca, creo que nosotros podemos aportar nuestro grano de arena para, creyendo en lo que hacemos, intentar contribuir en esa modificación necesaria del ambiente social que estamos, diré, respirando, no viviendo. Y como además coinciden unas fechas muy sensibles para nosotros con la llamada reforma laboral, la enésima reforma laboral, en este caso del gobierno del Partido Popular, que supuestamente se hace para favorecer el empleo tan necesario en nuestro país, y lo único que contempla, y esto es lo triste, lo único que contempla son medidas para facilitar la forma de sacar a los trabajadores de sus puestos de trabajo y despedirlos más barato, con lo cual no sé qué vamos a hacer con este colectivo de trabajadores, cada vez más sin oportunidad de trabajar, con unas arcas vacías,
con una situación económica que no funciona, no se genera nueva actividad, por lo tanto no habrá tampoco recursos para poder sostener, este es el paso siguiente, las subvenciones tan imprescindibles para poder mantenerse sus familias y ellos mismos, ¿no? Esto es un despropósito de una magnitud tremenda. Y yo empleaba esta semana una palabra que me parece que combina muy bien con lo que has dicho tú hace un momento. Yo creo que tenemos que llamar a la rebelión a la gente. Yo cada vez me siento más identificado con aquellos que, si no tienen la oportunidad de participar de esta sociedad que consideramos que es de todos, tienen derecho a cuestionar el sistema, tienen derecho a rebelarse. Si nosotros firmamos unos acuerdos y llegan unos señores terceros, porque tienen la facultad de hacer determinadas cosas porque son el gobierno, y cercenan una parte fundamental de esos acuerdos, yo no tengo por qué sentirme obligado en representación de los trabajadores de cumplir con otra parte que no se tocan los acuerdos. Tengo que rebelarme. Y yo creo que estamos en este momento donde habrá acontecimientos sin duda, no los que pretenda el gobierno. Este gobierno tiene hasta el atrevimiento de tomar medidas drásticas, sabiendo de antemano que le vamos a convocar, parece ser una huelga general, y por lo tanto ya la amortizo. No, mire usted, eso lo hacemos, en España lo hacen los sindicatos. Afortunadamente eso lo hacemos los sindicatos, y lo haremos cuando tengamos que hacerlo. Cuando los trabajadores tengan toda la información y sepan exactamente el alcance de este despropósito. Bueno, pues como nosotros integramos todo esto en nuestra fundación y queremos ir más allá de lo que viene siendo habitual, nos parece que colaborar con vosotros no solo es un placer, sino algo que modestamente nos parece necesario a nosotros. Por lo tanto, también muy satisfechos y muy contentos de poder llegar a este acuerdo. Espero que nos dure mucho tiempo. Quiero solo decirte una cosa, y lo digo para que estés muy convencido de este término que has utilizado de rebelión, porque yo no me canso de insistir en que la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, por eso hay veces que lo oigo hablar a algunos políticos y digo, no se la han leído, porque dice en el segundo párrafo de su preámbulo, dice que si no se cumplieran estos derechos, los seres humanos pueden verse compelidos a la rebelión. Esto lo dice, esta palabra, rebelión, la utiliza la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos. Mejor todavía. Una rebelión que tiene que ser una rebelión pacífica, pero que tiene que ser una rebelión. Yo también, hace muy poco, he vuelto a poner el manifiesto que yo prefiero, como bioquímico, la evolución. Yo prefiero hacer lo que hace la naturaleza, que es la evolución, es decir, cambiar unas cosas y conservar otras. Pero si no hay evolución, hay revolución. Y por tanto, decirte que estoy totalmente de acuerdo con la manera en que te has expresado. Muchas gracias, Federico.